Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esto no es una lección sino un vídeo de sugerencias, recomendaciones y una pequeña ayuda para aquellos quienes quieran pasar la cuarentena un poquito más entretenidos y a lo mejor experimentar un poco cómo es esto de ser un trabajador autónomo, freelance, desde casa, a distancia, como sea. En este vídeo quiero daros unas cuantas sugerencias con las cuales podréis empezar un canal de YouTube o una comunidad de YouTube que podríais seguir o usar para generar tráfico y potencialmente hacer más cosas. El primero de los canales sería un diario de la cuarentena. ¿Qué cosas están pasando? ¿Quién ha dicho qué? ¿Cómo están las cosas por la calle? ¿Quién ha salido y se ha saltado el toque de queda? ¿Qué políticos están haciendo qué? Y sobre todo esto de los políticos podría ser bastante interesante a la hora de ver cómo se ha transitado toda esta cuarentena. ¿Quiénes se han aprovechado o quiénes han aportado algo a la causa? Otro de los canales que se podrían hacer sería el de un lore detective, un detective de lore. Alguien, por ejemplo, que esté muy puesto en un mundo de fantasía o de ficción, podría empezar un canal investigando y proponiendo teorías para explicar diferentes partes de ese mundo que no se han explicado, al menos explícitamente en la información o en los medios en los que se ofrece. Como por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a explicar Dark Souls. Y no sé si todavía hay una recompensa por quien sepa cómo explicarlo bien, pero me parece que había una recompensa para eso. Otro canal que se podría hacer sería el de lectura de hilos de Reddit y de Twitter. Hay gente que se dedica enteramente a esto, va a seguir a una serie de personas que hacen una serie de burradas y dicen cualquier cosa que en principio tendría que pasar inadvertido, pero que hay gente que se dedica a hacer hemeroteca de esto y explicando por qué esta gente ha dicho determinadas burradas y en qué podría derivar todo eso si la gente se lo tomase en serio o lo siguiese al pie de la letra. Como por ejemplo, hay famosos que dicen cada cosa que tela. Otro canal que se podría hacer sería el de los booktubers. Vosotros que estáis en cuarentena, si os ponéis a leer, pues podéis dar una opinión en YouTube sobre qué os ha parecido el libro, cómo lo compararíais con otros libros que habéis leído, del mismo género, del mismo autor, algo que podríais escribir vosotros. Por haber material, hay material. Otro canal que se podría hacer es el de análisis de partidas de juegos de mesa o de juegos de partidas online. Como por ejemplo, hay gente que se dedica enteramente a analizar partidas de ajedrez, partidas de backgammon, de reversi, de Go. Se pueden hacer cosas de estas. Este es un clásico, un canal de gaming, aunque para esto se necesita bastante equipo especializado y además es un nicho bastante explotado. Yo, por ejemplo, me habéis sugerido algunos de vosotros que por qué no empiezo un canal de gaming, pues sencillamente porque es un nicho sobreexplotado, es demasiado fácil y hay gente que además se especializa en determinados nichos, acaba quemada, aburrida, sola. Eh, es un poco difícil de llevar en algunos aspectos. Pero dentro de estos canales de gaming, como he dicho, podéis hacer cosas especializadas. No tiene por qué ser todo jugar, sino que podéis hacer game reviews, dar una opinión personal sobre qué os parece el juego en cuanto a mecánicas, en cuanto a la historia y otros aspectos que eh, creáis que son claves. Otro tipo de canal que podríais hacer sería el de mod review. Y esto es un poquito diferente al de game review. Los mods son creaciones independientes y supuestamente no monetizables, que además hacen que la experiencia de juego sea diferente o incluso mejor. Por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer mods de Fallout, hay gente que está intentando hacer Fallout New Vegas en el motor gráfico de Fallout 4, y eso es una pasada, está bastante guapo. Podríais hacer un canal de speedrunning. Esto del speedrunning es un nicho un poquito diferente también y bastante especializado, con muchas pequeñas categorías, por cierto, como por ejemplo el Any% o el 100% o incluso el 200, cualquier porcentaje de obtención de méritos que haya en el juego, sin usar determinados objetos, sin daños, sin
En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer en el speedrunning. Pero se podría empezar, por ejemplo, con mejorar tiempos personales y luego empezar a meterse en categorías especializadas. Otra cosa que se podría hacer, y completamente aparte del gaming, sería el de hablar sobre papers científicos. Esto también es un nicho bastante especializado, pero hay youtubers que se dedican a esto. Quantum Fracture, por ejemplo, o incluso Datum Voltio, Centrípetas, C de Ciencia, El Robot de Platón, todos estos canales de divulgación que se dedican a esto, pues a veces hacen lecturas de papers científicos y, vale, esta gente está formada para ello, pero ¿quién dice que al menos no podáis exponer lo que dicen estos papers científicos, tal cual están? Porque muchos están en inglés y no están traducidos al español. Habría que ver cómo es lo del copyright, pero es una idea. Otro canal que se podría hacer sería el de recetas de cocina, explicar, grabar, mostrar cómo son los ingredientes, qué calidad tienen que tener, cómo tratarlos, cómo prepararlos, eso sí, sin tirar comida, porque no estamos para tirar comida. Otro canal que se podría hacer sería el de tecnología, pero esto sería ya algo también muy específico, porque la tecnología es tan amplia y está en continuo, está en un tipo de desarrollo tan rápido y tan continuo, que lo mejor sería especializar el tipo de nicho. No es lo mismo hablar de bombillas que de componentes de ordenador. Y entiendo que uno sea más atractivo que el otro, pero para todo hay un tipo de comunidad de seguidores. Otro tipo de canal que se podría hacer con la tecnología sería el de streams de coding. Es decir, grabaros vuestra propia pantalla y a vosotros mismos si queréis, mientras creáis códigos para crear un programa en concreto. Esto sirve para mostrar vuestro trabajo, para tomar ideas de la gente que os sugiera en los chats, para darles ideas a la gente que esté en los chats, para ayudarles a progresar. En fin, si os enteráis de cómo funciona un programa o tenéis mejor las estructuras de lógica en vuestra cabeza, pues ¿por qué no? Otro tipo de canal que se podría hacer es el de trucos fiscales o de impuestos, porque la gente, al menos en España, está en general poco puesta en cómo funciona la fiscalidad, cómo hacer bien los impuestos, qué hay que declarar, qué no. Es una cosa que en el instituto no se enseña a no ser que te pongas en economía, que me imagino que se enseña en economía, pero no puedo estar seguro porque no di ese bachillerato. De modo que es un nicho un poco tedioso, pero puede ser muy provechoso. Otro tipo de canal que se puede hacer es el de entrevistas a personas. No tienen por qué ser solamente familiares o amigos, sino, si tenéis suerte, gente que tenga una representatividad de su sector más importante. Profesores, directores, gente que esté trabajando en una o en otra cosa, funcionarios, ¿por qué no? Otro tipo de canal que se puede hacer, pero también está muy sobreexplotado, es el de SEO, posicionamiento y exploración de técnicas de posicionamiento y de ranking en motores de búsqueda. Reviews de películas, reviews de pinturas o de diferentes formas de arte, explorar influencers y cómo han conseguido llegar hasta donde están, mirando cómo es su contenido. Cuidado con lo de compartir contenido que sea de cuentas privadas, como por ejemplo de Instagram, porque os podéis meter en un lío según cómo sea lo de copiar contenido. Hay que andarse con cuidado. Aunque hay gente que ha explotado unas lagunas legales que... Tela. Podéis hacer canales de noticias, pero tienen que ser varias noticias relacionadas con el mismo contenido y hacer un comentario crítico sobre ellas, o al menos un comentario paródico. Y hablando de parodias, también podríais hacer un canal de humor y de chistes. No tienen por qué ser solamente monólogos o chistes que encontréis por algún sitio, pueden ser chistes traducidos de otros idiomas, así también se aprende un poco. Podéis hacer virales de pequeños montajes en casas de tonterías. Podéis hacer vídeos de recopilaciones de mascotas, pero esto no significa que les hagáis perrerías a vuestras mascotas. Yo que sé, lanzarle un plátano, una manzana a un perro que esté dormido, pues no lo veo muy gracioso, la verdad. Podéis hacer canales de lo mejor, lo peor, lo más aburrido, lo más entretenido, lo más raro de cualquier cosa. Un canal de tops. Después tenemos los canales de magia, origami, dibujo y pintura en vivo. Podéis hacer canales de yoga. En fin, todas estas ideas las he ido anotando en un par de días cuando se me ocurrían.
sobre cómo podíais aprovechar el tiempo en esta cuarentena. Y eso sí, hay unas cuantas cosas que os diría que no hicierais en estos canales, y estos son hacer canales de videncia o de esoterismo, tarot, tiradas de cartas, cosas de esas. No, yo no lo apoyaría. Canales donde salgan niños o cosas orientadas para niños, cuidado ahí. Cuidado, porque lo de la ley Copa desde enero está un poquito en el aire y no conozco a nadie que haya sido penalizado por ello, pero podría ocurrir. Canales de reacciones, pues... no sé. Para mí es un contenido un poquito vago y muy teatral. Para mí no valdría la pena. Canales con contenido violento, ahí con cuidado. Vale, que estén entre videojuegos, películas y otras cosas, cómics, no sé. Habría que verlo con cuidado. Canales de ideología. No, es un gran no. Tanto si se es de tipo izquierda como centro, progresista, conservador, derechas, en fin, sea de lo que sea, de ideología, no, chicos. Habría que decir que, a no ser que hagáis un comentario crítico o paródico de esto de la ideología, pues vale, entonces sí, pero hacer un discurso de este tipo, no. También podéis hacer un canal de lectura en alto de escritos antiguos, podéis hacer concursos caseros, tocar música en streams, hacer pequeños conciertos en directo. Ojo con lo del copyright, siempre lo del copyright con cuidado. Y pues esto es lo que hay por ahora. Y nada, chicos, espero que esto os ayude a pasar un poquito mejor la cuarentena. Yo sigo trabajando en mis cosas, en los proyectos que tengo en la nube, entre YouTube, entre Udemy, entre encargos personales que me hacéis. O por ejemplo, hay gente que me ha pedido algunas traducciones al nórdico antiguo de algunas pequeñas frases. Hay gente que no sabía bien qué es lo que quería tatuarse y le ha ayudado un poquito a mirar escritos antiguos en nórdico antiguo, como por ejemplo de la Polus Pau. Y no mucho más que decir, la verdad. Solo espero que paséis esta cuarentena en casa, que no os la saltéis como toda esa gente que a quien tendrían que multar muy en serio. Ya sabéis que tenéis todas las redes sociales. Ahora hay un Discord nuevo. Creo que me voy a abrir un Mastodon, que es una especie de alternativa a Twitter. Y nada, chicos, un saludo y hasta pronto.